Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy bendecido. Estoy convencido de esa realidad, de que cuando el Señor habla a través de sus ministros, hay bendición, hermanos, hay bendición, hay poder de Dios. Y muchísimas gracias por sus correspondencias, por sus llamadas telefónicas, en fin, ¿verdad? Por todos los medios que se usan para comunicarse con nosotros. Gracias de todo corazón por sus preguntas, por sus comentarios. Son indispensables para que nosotros podamos seguir haciendo estos programas, ya que ustedes son los que hacen las preguntas y nosotros tratamos de dar las respuestas. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Que nuestra vida, Señor, sea una alabanza a ti, mi Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea de complacencia tuya, Señor. Que en todo momento te busquemos a ti, que en todo momento fijemos nuestra vista en ti. Como dice el salmista, levanto los ojos a lo alto y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y que podamos decir con el salmista, mi auxilio viene del Señor, mi auxilio viene de Dios, mi auxilio viene de ese que me tiene en sus manos santas y poderosas. No tengo que buscar fuera de Dios nada para ser feliz, porque solamente en Dios puedo verdaderamente ser feliz, puedo estar satisfecho plenamente, puedo tener sentido en mi vida tiene propósito, mi vida tiene razón de ser cuando yo me rindo a Jesús, cuando yo me cimiento en la roca fuerte, la roca poderosa que es Jesús mi Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por esta oportunidad de poder compartir la fe en ti, Señor, la fe en Jesús con todos los hermanos que están viendo y escuchando. Bendícelos abundantemente, Señor, y que ellos en sus momentos difíciles, Señor, en sus momentos de tribulación, en sus momentos en que sienten que se van abajo, Señor, al barranco, a la fosa, y no hay esperanza para ellos, que levantando los ojos a ti, Señor, los ojos de la fe, que puedan estar conscientes de que contigo sí hay esperanza, sí se vence, sí, Señor, se alcanza la meta, porque tú nunca nos dejarás de tu mano santa y poderosa, Señor. Siempre nos acogerás en tus brazos, como dice tu palabra, Señor, como esa gallina que nos mete debajo de sus plumas y nos cuide, nos resguarda y nos protege y nos defiende de todo mal. Señor, que nosotros podamos ser como esos polluelos debajo de ti, que estemos, oh Dios, cubiertos por tu sombra, Señor, que al fin y al cabo es luz, porque tú de oscuridad no tienes nada, Señor. Y que en esa luz que embriaga nuestro ser, Señor, en esa luz que penetra lo más profundo de nuestro ser, en esa luz que es Jesús, la luz del mundo, que podamos dejarnos amar por Él, sanar por Él, revestirnos de Él de tal manera, Señor, que podamos decir más y más, todo tuyo, Señor, como María Santísima. Quiero ser tuyo, Señor. Quiero ponerte a ti como prioridad de mi vida. Quiero, Señor, enfocarme en ti de tal manera que pase lo que pase en mi vida, yo puedo estar consciente que no se cae ni una hoja, un árbol sin tu consentimiento, y que todo lo que pase en mi vida, todo lo que pase en nuestra vida, pasa para bien de aquellos que te amamos, Señor. Señor, mira con benignidad el dolor de este hijo tuyo, de esta hija tuya. A veces siente el deseo, Señor, de buscar en otros lugares lo que solamente en ti se encuentra. A veces tenemos la tendencia de irnos al mundo para escuchar no solamente los consejos del mundo, pero las prácticas que el mundo nos ofrece sin ti, mi Dios. Y Satanás usa eso para echarnos abajo, para hacer que perdamos nuestra relación contigo y sobre todo nuestra confianza en ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en sus necesidades, en sus problemas, en sus tribulaciones. Y colma, Señor, el corazón de cada uno de ellos de tu santa fe.
sabiendo, Señor, que solamente de tu santa mano podemos levantarnos de nuestras caídas y comenzar una vida nueva, más cerca de ti que nunca antes en nuestra existencia. Sana, Señor, libera, Señor, restaura, Señor, y llena nuestros corazones de fe en ti, mi Dios, fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. A ti la gloria, Padre Santo, a ti la honra y el poder en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Hermanos y hermanos, gracias por todas las intenciones que ustedes nos invitan a orar con ustedes y por ustedes. Gracias por la confianza que nos dan. Queremos pedir por la paz y la conversión de Estefanía, que el Señor le bendiga en abundancia en este y por siempre. Efraín pide por sanación de infarto, que el Señor te sane, mi hijo, y que el Señor te llene de salud. Y también de Colombia agradece al Padre Pedro Esperanza por todas las explicaciones que él da acerca de la palabra de Dios, porque amplía cada vez más el conocimiento y el amor de Dios. Muchísimas gracias, Estefanía, que Dios te bendiga siempre. Graciela de Texas felicita al Padre por la sabiduría en las respuestas con personas que no quieren nuestra Iglesia Católica. Le pide a Dios que le siga dando la salud y la inteligencia para poder ayudar a otros en el crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, y ese es el propósito, ¿verdad?, de que podamos en alguna forma ayudar a fortalecer la fe en nuestros hermanos, sabiendo que lo que hagamos por otros, pues lo hacemos por el mismo Señor, y qué alegría saber que lo que estamos haciendo vale la pena. María de Las Vegas pide oración por sus nietos, Antonio, quien está en la cárcel, también por Marisela y María Luisa, quienes están en cautiverio de las drogas. Que el Señor los bendiga a todos y los libere de todo mal, y que Jesús más y más de verdad sea el Señor y el dueño de sus vidas. Eustolia de Florida pide por Gabriel, que sufre de miedo, también por Karina y Edgar, quienes están pasando por problemas en su matrimonio, y pide también por las intenciones de la familia Chávez y por la verdadera conversión, sanación interior y liberación de Maya. Que Dios les bendiga a todos en abundancia, y que más y más Jesús sea de verdad el que soluciona no solamente nuestros problemas, pero el que nos levanta y nos lleva al centro de su divino corazón. Quien tiene a Jesús, hermanas y hermanos, lo tiene todo y nada le falta, decía Santa Teresa de Ávila. También pedimos muy particularmente por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Que Dios les bendiga a todos y supla todas sus necesidades. Y recordarles, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. La página web es mensaje1.com, mensaje1.com. La página Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Les invitamos a que se suscriban a ella. También estamos en Twitter y en Instagram, y la dirección es @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor les pido que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Nosotros nunca vamos a hacer eso. Así que por favor tengan eso en cuenta. Toco madera y no paso debajo de una escalera porque me puede ir mal. O si veo un gato negro, ay Dios mío, qué preocupación, qué problema, qué mal me va a pasar. O si alguien me maldice, uy, ahí ya se me acabó la vida y siento como que ya no hay esperanza para mí. Y tantas otras supersticiones, ¿verdad? Tantas otras cosas que hacemos en estos tiempos que nos acercamos a Halloween, o que estamos ya preparándonos para Halloween. Hermanos, esas son las grandes supersticiones de todos los tiempos, porque eso es creer en brujas y creer en fantasmas. No, Padre, pero eso no es nada malo, porque al fin y al cabo los niños se divierten y buscan confites y etcétera. Pero detrás de todo eso está Satanás, detrás de todo eso está Satanás. Y ustedes díganme lo que me quieran decir, pero sí les quiero decir una cosa, que todo eso comienza no de la mano de Dios, no por voluntad de Dios, sino a consecuencia de las tantas supersticiones que los celtas tenían. Ellos no conocían a Dios mucho antes de que San Patricio pues cristianizara a Irlanda, etc. Ellos no conocían a Dios, entonces creían en todos estos
pues, espejismos que Satanás nos brinda para desviar nuestra confianza del único y verdadero Dios en cosas que nada tienen que ver con Dios y que son parte del campo del ocultismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado sobre todo en los países donde el Halloween se ha hecho una moda. A mí me llama mucho la atención porque hay como una especie de amor y rechazo a Estados Unidos de Norteamérica. Rechazo porque cuántas veces escuchamos en nuestros países y aún en Estados Unidos, pues cosas negativas sobre este país. Pero sin embargo, una moda que sale en Estados Unidos inmediatamente ya está en todas partes de América Latina y el Caribe, en todas partes. ¿Sí? Y una de esas modas, desafortunadamente, es un daño terrible que tal parece como que es algo bueno, pero está causando mucho mal en nuestra sociedad y esto tiene que ver con Halloween. Yo quiero que ustedes estén conscientes de que en la noche de Halloween supuestamente es la noche en que los satánicos celebran el cumpleaños de Satanás. En esa noche, y creo que lo he dicho anteriormente, se hace una mesa muy larga y se ponen hostias consagradas que se roban de las iglesias. Se roban de las iglesias. Y yo he visto personas que han tratado de robarse hostias cuando van a comulgar, se las meten en el bolsillo y después salen para usarlas el día de Halloween. Y sobre esas hostias, hermanos, se orinan, sobre esas hostias se defecan, tienen orgías y toda clase de abominaciones. ¿Por qué? Porque mientras más daño se hace a la hostia, ellos creen, benditos a Dios, no como muchos católicos que van a recibir la comunión y no creen que Jesús está presente. Ellos sí creen, pero creen y lo que quieren hacer es ofender a Jesucristo en el nombre de Satanás. Y hacen todas esas abominaciones porque de esa forma piensan que le están dando culto a Satanás. Y nosotros como tontos, perdón la expresión, pues nos vamos con la tradición de Halloween y donde hoy va la gente y nosotros pues también nos metemos en el juego. Y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestros hijos porque los incitamos a creer en cosas que nada tienen que ver con Dios, con Jesucristo. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 a 11, nos habla claramente y nos dice que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. El horóscopo no es de Dios, hermanos. Y muchos miramos el horóscopo. Que no hayan brujos ni hechiceros. Que no haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte espíritus. Perdón. Que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Perdón, he estado hablando demasiado últimamente. Entonces, todo esto de los espíritus, las brujas, los muertos, etc., pues eso es en contra de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, ya estoy mucho mejor, gracias, ya estoy mucho mejor. Si nosotros vamos a el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, vemos como el rey Saúl, el primer rey de Israel, consagrado por Dios, ante el pánico de que los filisteos fueran a arrasar con todos los israelitas, va a consultar una adivina. Y él había prohibido que los adivinos estuvieran en Israel. ¿Por qué? Porque sabía bien que Dios, pues, estaba totalmente en contra de esta gente que supuestamente decía interpretar el futuro y comunicarse con muertos y demás. ¿Por qué? Porque al uno hacer eso, quita su confianza de Dios y la pone en cosas o en seres humanos que no tienen ningún poder porque el poder lo tiene Dios. Ni el mismo Satanás tiene poder porque el poder lo tiene Dios. El caso es que viendo esta situación, y esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5 en adelante, como Saúl pierde la confianza en Dios. Y al perder la confianza en Dios, busca desesperadamente a un adivino para que le deje saber qué va a pasar en el futuro. Y no solamente es adivino esta persona, sino que esta mujer también es espiritista, consulta a los muertos.
Y viene Saúl disfrazado ante la mujer, ya que Saúl había sido el que había impuesto esa ley de no adivinos, no supersticiones, no consulta a los muertos, etc. Y viene disfrazado de la mujer y le pide que le traiga a Samuel, aquel gran profeta, para que le diga qué va a pasar y cómo él puede sobrepasar los miles y miles de guerreros que tenían los filisteos. Y el caso es que se descubre que Samuel realmente, pues lo que le dice a Saúl es que su pecado va a traer una gran consecuencia. Y la gran consecuencia es que él va a morir su hijo, y va a morir un montón de soldados del regimiento israelita. ¿A consecuencia de qué? Del pecado de Saúl, que en vez de confiar en Dios, opta por confiar en alguien que el mismo Satanás le propone, esa bruja que también es supuestamente adivina y espiritista, para que Saúl y todo el ejército y toda la familia de Saúl caiga en desgracia. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, porque Satanás es astuto y quiere destruirnos. Pero ¿sabe una cosa? Que si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo, a pesar de los momentos de dificultad, a pesar de los momentos de tribulación, a pesar de los momentos en que sentimos que Dios nos ha abandonado, el poner nuestra confianza en el Señor y decir, Señor, aunque yo me sienta así, yo sé en mi interior y declaro con todo mi poder que en mis momentos más difíciles es cuando tú más cerca de mí estás, Señor. Y si así lo hacemos, hermanas y hermanos, vamos a ver la victoria de ese que nos promete nunca abandonarnos ni nunca dejarnos de su mano, que es el mismo Señor Jesucristo. A Él la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que nos llamen y se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a un hermano de Luisiana, de Metairie, Virgilio. Virgilio, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, ¿cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido. Es un gusto tenerte, Virgilio. Adelante con tu pregunta, por favor. Bueno, mi pregunta está basada en las lecturas. Ajá. He oído en más de una ocasión ciclo A, ciclo B y ciclo C. Sí. ¿Qué indica cada una de esas ocasiones? Son diferentes evangelios que se usan. Las escrituras. Sí, diferentes evangelios que se usan el día domingo. Tenemos el primer evangelio que es Mateo, el segundo que es Marcos y el tercero que es Lucas. Entonces tienes A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas. Y el último evangelista que es Juan, pues se entrelaza entre un evangelio y otro, depende de las fiestas que está celebrando la iglesia en esos momentos. Así que la razón por la cual se hace así, ciclo A, ciclo B, ciclo C, evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y Juan, que se mete entre los tres durante un año litúrgico, es para que vayamos conociendo toda la Biblia, y si nosotros por 3 años vamos a misa constantemente, pues vamos a escuchar esos 3 evangelios. Y tenemos también tiempo A y tiempo B, es decir, durante la semana, pues hay misa todos los días, y está el tiempo A y el tiempo B. Y el tiempo A pues tiene cierta cantidad de lecturas de la Santa Biblia, y el tiempo B pues también. Entonces, si vamos a misa todos los días, en 3 años, vamos a prácticamente escuchar toda la Biblia. Así que esa es la razón por la cual tenemos
esa diferencia de pasajes bíblicos, y pues la idea es de que podamos nosotros escuchar la palabra de Dios en casi su totalidad en el transcurso de esos 3 años. Ojalá que esto te haya ayudado, Virgilio. Muchísimas gracias por tu llamada. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 5 hijos quienes ya tienen sus sacramentos según su edad. Voy a misa cada domingo desde el 2016 en que me casé. Hay ciertas personas de un ministerio de la parroquia que nos mal miran por llevar a nuestros hijos a misa. Una de ellas me llamó la atención porque los niños hacían ruido y se distraen en la misa. Ahora mi esposo se queda con los 2 pequeños en el cry room. A pesar de esto, nos siguen mirando mal. La última vez que se me acercó esta mujer, me jaloneó del brazo y me dijo palabras malsonantes. Lo que más me dolió es que me exigió que no regresara a misa. ¿Qué debo hacer? ¿Está bien que los niños sean mini adultos? Erendira. Erendira, muchísimas gracias por tu pregunta y qué pena que esta persona pues haya obrado de tal manera. Tenemos que estar conscientes, hermanos y hermanos, que aquellos de nosotros que estamos llamados a ser ministros en cualquier capacidad de servicio en la iglesia, tenemos que dar la mejor imagen posible, porque en ese momento estamos representando al mismo Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a ir con una cara de ciruela pasa, o de acordeón norteño, todo arrugado, todo serio, ¿verdad? Todo enojado, pues entonces, ¿qué impresión vamos a dar a la gente de la persona de Jesús? ¿Qué clase de imagen vamos a dar de Jesús? No solamente es importante en nuestras acciones, nuestros servicios, pero hacerlo lo mejor posible, porque al fin y al cabo, lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, lo estamos haciendo por el mismo Jesús. Así dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40 en adelante. Entonces, por el amor de Dios, una pequeña exhortación para todos los servidores: presenten un rostro amable, presenten una sonrisa. ¿Qué les cuesta? Presenten una actitud positiva, una actitud amable, una actitud de hospitalidad. Y si no pueden, por favor, retírense, porque hacen más daño que bien. Nos convertimos en piedra de tropiezo para otras personas. Es cierto que los niños son ruidosos. Es cierto que los niños hacen, pues, cosas que molestan a otras personas. 2 cosas importantes, 2 consejos. Primero, el consejo de Jesús, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 15 al 17. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Dice, le traían también niños pequeñitos para que los tocara. Pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Lo mismo que esta señora está haciendo contigo. Jesús pidió que le trajeran a los niños diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Dejen que los niños vengan a mí. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, nos habla de que tenemos que santificar el sábado. La palabra sábado significa día de descanso, Shabbat, día de descanso. Nuestro día de descanso es el día domingo, la palabra que significa día del Señor. ¿Por qué? Porque es el día en que Jesús ha resucitado. Y desde pequeñitos, ustedes, papás, tienen la obligación y la responsabilidad de enseñarle a sus hijos a conocer a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios. ¿Y cómo vamos a amar a Dios? El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, que amarlo a Él significa guardar sus mandamientos. Y uno de los mandamientos importantes es el santificar la fiesta, es decir, de ir a misa y ese día dedicárselo al Señor. Entonces, primero que todo, Jesús dice que los niños deben de ir a Él. Entonces usted tiene la obligación de llevar a los niños a la iglesia, de ayudarles a conocer al Señor. La otra cosa importante es que tu papá y tu mamá tienen la obligación delante de Dios de hacerles entender a los niños que en la casa de Dios hay que mantener respeto, que en la casa de Dios hay que mantener reverencia, que en la casa de Dios hay que mantener silencio, a no ser que estemos orando con la comunidad o cantando con la comunidad. Esto hay que enseñárselo en la casa. Y yo te sugiero a ti, mamá, y le sugiero a ti, papá, y a todos ustedes, que
antes de ir a la iglesia, que ustedes repasen con los niños las lecturas del día. Y que cada uno tenga la oportunidad de decir, esto es lo que dice el Señor y esto es lo que me dice a mí. Qué hermoso sería, porque ya cuando van a la iglesia ya tienen un conocimiento mucho más amplio de lo que se va a hablar. Entonces ya no se aburren tanto. Y la otra cosa para que se aburran menos es decirle, mire, si ustedes se portan bien y si ustedes están calladitos y escuchan, después van a tener un premio. Y el premio va a ser un helado, va a ser confites, lo que ustedes crean que a los niños les gusta. Y háganlo. Ahora, le dice, al que se porte mal, ese no va a tener absolutamente nada. Y háganlo también. Si el niño se porta mal en la iglesia, pues los demás tendrán confites, los demás tendrán dulces, qué sé yo, helados, pero ese no lo va a tener. Y aunque llore y patalee, pero aprende una lección, que la próxima vez que va a la iglesia se tiene que portar bien, porque si no, no va a tener nada. La otra cosa que yo te pido, y con esto ya termino, es que hables con el párroco, que le pidas una cita. Y no para acusar, para implantar tu bota sobre esa persona que te hizo daño o que te lastimó. No, simplemente para que esa persona y las demás personas que sirven tengan cuidado de cómo tratan a los feligreses. Porque muchas veces hay gente que se va de la iglesia, no por doctrina, no por otra cosa, sino que porque alguien en esa iglesia los ha tratado mal. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, saludos. Me gustaría que por favor me hables sobre la parábola donde Jesús maldice a la higuera. Sé que Él le dice a los apóstoles que es un acto de fe, pero es que ni siquiera era temporada de higos. Muchas gracias y una vez más lo felicito por su programa. Luis Rafael. Que Dios te bendiga. Pobre mata de higuera, ¿no? Es decir, ¿qué culpa tenía ella? No era tiempo de higos y ¿qué va a tener? No puede tener higos. Pero ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Miren, Jesús aprovecha todo momento, todo instante para dar una enseñanza. Y esa enseñanza es poderosísima, porque la higuera, la mata de higo, representa al pueblo de Israel. Y particularmente representa a dos grupos dentro de Israel. Uno es la parte de Judea y la otra parte es la parte de Jerusalén. Unos han sido fieles al Señor y los otros han sido infieles al Señor. Se han dejado llevar por la idolatría, es decir, han asumido la postura de que pueden no solamente adorar a Dios, pero adorar también a dioses falsos. Y ahí entran pues en todo tipo de superstición, como estamos hablando anteriormente. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, del capítulo 24, del 1 al 10. Jeremías es un muchacho, un joven, ¿verdad? Él no quería ser profeta. Y de nuevo, el profeta es uno que habla en nombre de Dios, tanto para anunciar algo de las maravillas que Dios está haciendo y va a hacer con su pueblo, como para denunciar el mal, para denunciar el pecado que hay entre los hijos del pueblo de Dios, los israelitas. Entonces, Jeremías tiene esa visión y ve dos canastos de higo. Y esto lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice, Yahvé me mostró dos canastos con higos que estaban delante de su templo, el templo de Jerusalén. Dice, un canasto tenía higos muy buenos, versículo 2, que son los primeros que maduran. El otro tenía higos podridos, tan malos que no se podían comer. Y me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Yo le contesté, higos, los buenos son muy buenos y los malos están tan podridos que no se pueden comer. Y Dios le dice entonces, pues esa es la diferencia entre el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén. Y dice, me fijaré que les vaya bien a los del pueblo de Judá, aunque tengan que ir al exilio, porque tuvieron que ir a Babilonia cautivos por 70 años. Pero dice, yo los cuidaré, les daré un corazón que sea capaz de conocerme a mí. Serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. Pero así como se trata a los higos buenos, trataré a los malos en forma diferente, a los podridos, que no se pueden comer.
Así trataré a ellos y al resto de los habitantes de Jerusalén. Enviaré contra ellos la espada, el hambre, la peste, hasta que hayan desaparecido de la tierra. Dios no hace eso, pero la percepción de los israelitas era esa, de que les fue tan mal a la gente de Jerusalén que tenía que ser Dios quien le mandaba ese castigo tan horrendo. Pero el castigo realmente era la consecuencia de su pecado. Y la consecuencia de su pecado era la superstición, era la idolatría. Entonces, hermanas y hermanos, mucho cuidado en cuál de esos caminos estamos caminando. En el camino de Dios, que nos lleva a buenos resultados, y el camino del mal, que nos lleva a la total y completa destrucción. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy confundida acerca de la Cuaresma. Me enseñaron que comienza el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos. Pero varios sacerdotes me han dicho que termina el Jueves Santo y que no cuentan los domingos. Si es así, solo salen 38 y no 40 días. ¿Es este un cambio reciente? Gracias y bendiciones, Lisette desde Freeport, New York. Muchísimas gracias. Y quería terminar lo que estaba diciendo antes. Entonces, la higuera, que representa el pueblo de Israel, especialmente los de Jerusalén, que pues abandonaron a Dios realmente, pues la higuera se seca. ¿Por qué? Porque lo que no vive para servir, en el buen sentido de la palabra, no sirve para vivir, como dice el Papa Francisco. Es decir, sin Dios no hay nada. Sin Dios no hay nada. Pues, en relación a lo que Jesús está preguntando sobre Cuaresma, son 40 días. Los domingos de Cuaresma no se cuentan. Pero comenzamos con el miércoles de ceniza y terminamos con la vigilia pascual o la vigilia del sábado santo. Es decir, aunque reconocemos y tenemos lo que se llama el trido pascual, que es el viernes santo, el jueves santo, el viernes santo y el sábado santo, es decir, que son los 3 días culmen, los 3 días que encierran la totalidad del tiempo cuaresmal, que es el arrepentimiento y la esperanza de una vida nueva, pues son parte también de la Cuaresma. Entonces, de nuevo, comenzamos con el miércoles de ceniza y terminamos con la vigilia pascual el sábado en que celebramos la resurrección del Señor. Si tú cuentas todos esos días, excepto los domingos, vas a ver que son 40 días en total. Y esto no es nada nuevo. Esto es algo que ha sido siempre así, desde su comienzo. Es decir, desde que comenzó la celebración de la Cuaresma, prácticamente en el siglo V, más o menos, que fue cuando ya se definió como tal. Y la Cuaresma de cosas es tiempo de conversión. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, aquí dice la palabra de Dios que el propósito de la Cuaresma es comenzar una vida nueva. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Y el reino de los cielos es personificado en Jesucristo. En Él está personificado, ¿verdad?, el reino de los cielos. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién es Jesús humano? Ese que se hace reino de Dios. ¿Por qué? Porque en Él se hace la perfecta voluntad del Rey. Nosotros llamamos a Jesús Rey y Señor, ¿verdad? Pero realmente somos el reino de Jesús. Jesús impera en nuestra vida, en nuestro ser. Él es quien toma las decisiones por nosotros. Es decir, nosotros cada vez que tenemos que tomar una decisión, consultamos, le preguntamos, discernimos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si así lo hacemos, estamos convirtiéndonos con la gracia de Dios en el mismo reino de Jesucristo y por eso lo llamamos Señor y Rey. Si no, pues entonces tenemos que honestamente investigar qué hay dentro de nosotros y cambiar con la gracia de Dios. Y no solamente en el tiempo de Cuaresma, pero pedir al Señor que nos cambie, que nos transforme para que más y más podamos ser ese reino al cual queremos llegar a ser, para que Jesús de verdad sea Rey y Señor de toda nuestra vida y a través de nosotros del mundo entero. Número telefónico 205-271-2924.
271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Manuel de Brooklyn, New York, en vía telefónica. Manuel, ¿me escuchas? Pero, ¿sabes? Llevamos el mismo apellido, somos Núñez los dos. Caramba, hola primo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿eres de República Dominicana? Sí, señor. Pues por tu acento pude detectar, sí, que eras de allá. Qué bueno. República Dominicana, un lugar muy hermoso, así que muchísimas felicidades, mi hijo. Dios te bendiga. Adelante con tu pregunta. Sí, Padre Pedro, yo quería preguntarle que no sé por qué en la iglesia, cuando yo voy, no sé por qué cuando están bendiciendo el pan y el vino, siempre dicen, tomó pan y bendiciendo, dando gracias, bendición. Dijo, tomen y beber todo de él, porque vamos a decir que como que Cristo murió por mucho y no por todo, pues yo pienso que Jesús murió por todo, no por mucho. Sí. Y siempre dicen, porque yo recuerdo que antes, ¿sabes? Yo desde que tenía 5 o 4 años, yo siempre estoy en la iglesia de la iglesia, pero eso lo han cambiado ahora. Que sí, dicen, recientemente sí. Bueno, recientemente sí, en los años pasados sí. Pero Manuel, la razón por la cual es esa es porque el término correcto es muchos, no es todos. Aunque Jesús muere por todos, no todos aceptan la salvación de Jesús. Entonces, lo ideal sería que todos aceptáramos la salvación de Cristo. Pero somos muchos los que sí la aceptamos y somos muchos los que nos vamos a beneficiar de ese pan vivo bajado del cielo que a través de la consagración se nos da en forma total y completa, que es la misma vida de Jesús que se nos ofrece para que en Él tengamos vida y salvación eterna. No todo el mundo, desafortunadamente, pues acepta ese regalo o aprovecha ese don de Dios para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, de nuevo, la pregunta, volvemos al principio, ¿verdad? ¿Dónde estamos caminando y por dónde queremos caminar? ¿En el camino de la vida, que es Jesús, o en el camino de la perdición, que es lo opuesto a Jesús, la antítesis de Jesús, que al fin y al cabo, pues, es el mundo sin Dios? Entonces, antes se decía por la salvación de todos, pues hoy día se dice por la salvación de muchos. De nuevo, porque no somos todos, o no son todos, mejor dicho, los que aceptan esa salvación, que es un regalo maravilloso de Dios, que es el regalo más grande, más hermoso, más auténtico, más fabuloso que Dios nos puede hacer. Que al fin y al cabo es la salvación en su Hijo que se nos da en cada comunión, que es Jesucristo. Y la libertad es nuestra, porque si algo grande ha hecho Dios, es darnos libertad. Mucho más grande que los astros, mucho más grande que todo lo que Dios ha creado, es haber hecho al ser humano a imagen y semejanza suya, con la posibilidad de tomar decisiones. Que Dios te bendiga, mi hijo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Buena pregunta, adelante, por favor. Cura Pedro, usted sabe que el sacerdocio romano es falso y es una imitación del sacerdocio aarónico de cuando se hacían sacrificios. Por eso, ustedes hacen sacrificios y confiesan a otros, siendo ustedes igual o peor de pecadores. Mejor arrepiéntase y diga la verdad. No engañe más a las almas. La doctrina romana es falsa. Jorge. Me empecé a reír cuando dijiste cura Pedro. Yo sabía que venía un bombazo por ahí, de seguro. Y mira, no me hieres, porque yo sé en lo que creo y yo estoy firme en lo que creo y no lo hago por convencer a nadie ni por dañar a nadie, mucho menos, ni por decirle mentira a nadie. Lo que yo creo, yo lo digo y esta es mi verdad. Lo creas tú, Jorge, o no lo creas tú, eso es cuestión tuya, delante de Dios, cuestión tuya.
Yo estoy convencido, primero que todo, de que nosotros no podemos maldecir, tenemos que bendecir. Y por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 14 dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Tú me estás maldiciendo con tus palabras, que son antibíblicas totalmente, porque no sabes lo que estás hablando, perdón amigo, pero yo te bendigo, yo te bendigo. Y más aún la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, vamos a ir un momentito aquí, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, y tú me estás juzgando a mí. Y continúa diciendo, porque de la misma manera que ustedes juzgan, así serán juzgados. Y en el versículo 5 dice, hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así podrás ver mejor para sacar la pelusa que hay en el ojo de tu hermano. Eso te lo dejo para que medites sobre eso un poco. Pero, ¿por qué nosotros decimos que es importante el confesar nuestros pecados primero que todo? Y la palabra de Dios nos dice, vamos a ver aquí un momentito, la palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesús, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos, ¿y a quién se lo vamos a confesar? Y muchos hermanos no católicos, desafortunadamente antibíblica la forma de pensar, pero confesamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a saber que Dios nos ha perdonado? Es decir, sí, Dios es totalmente misericordioso, pero Dios es totalmente justo. Entonces, ¿cómo tú sabes, así como que a ciencia cierta, si te mueres en ese momento, de que Dios te ha perdonado? Pues Dios, que es la primera causa, es decir, lo primero, Él ha puesto causas secundarias que son como sus extensiones para, con la autoridad del mismo Dios, no la autoridad de esas personas o esos sacerdotes, perdonar los pecados. Yo no perdono pecados con mi autoridad, yo perdono los pecados con la autoridad de Jesucristo. Por lo tanto, entonces, ¿Jesús tiene autoridad para perdonar pecados? Seguro que sí. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, en el versículo 2, vamos a ver aquí cómo el Señor tiene esa autoridad. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y estoy usando una Biblia nueva porque la mía se me acaba de perder otra vez, pero dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 2, le dice al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo se quedó así como que, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo este hombre está diciendo que le puede perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Ah, pero es que Jesús es Dios. Jesús es total y completamente hombre y Jesús es total y completamente Dios. Dos naturalezas, divina y humana, en una. ¿Sí? Eso se llama, pues, la unión hipostática entre dos naturalezas que se hacen una. Y Jesús, como Dios, perdona los pecados. Pero no solamente Jesús perdona los pecados, Jesús le da esa autoridad a aquellos que van a continuar su misión. Jesús regresa al Padre, Jesús asciende a los cielos, pero Jesús da autoridad a estos que van a continuar su misión hasta el fin de los tiempos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, a Pedro en particular, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y Jesús no dice palabras por decir tonterías, ni hace cosas por hacer tonterías. Lo que Jesús está haciendo es estableciendo la reconciliación del mundo a través de hombres sencillos, limitados, pecadores, bien tú lo dijiste, pero hombres a quien Dios mismo ha escogido y ha ungido para liberar, para desatar, para sanar y para salvar en el único nombre en que somos salvados, que es Jesucristo el Señor. Y le da esa misma autoridad a los demás discípulos el día de su resurrección. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23. Sopla sobre ellos, Rúa, es decir, Espíritu de Dios, vida nueva. Y les dice,
Lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será también desatado. Y en relación a el sacerdocio, yo quiero decirte primero que todo que no hacemos un sacrificio nuevo cada vez que celebramos la Santa Misa, es un sacrificio. En Dios no hay tiempo, es decir, el pasado y el futuro para Dios es el eterno presente. Y ese momento en que el sacerdote está consagrando y está ofreciendo a Jesús al Padre, es el mismo Jesús quien se ofrece como víctima en la cruz, en el Calvario. Ese momento de su sacrificio en la cruz es el momento que se hace presente en cada Santa Eucaristía. Por eso el Señor Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía. Es decir, tráiganlo al presente, porque yo soy presente, yo soy Yahvé. Y eso es lo que el Señor le dice a Moisés en el evento de la zarza ardiendo, Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy. Y la palabra de Dios entonces en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, Primera de Timoteo, en el capítulo 4, vamos a ver aquí un momentito, dice así, ¿verdad? La imposición de las manos, que es lo que hace que esa persona en quien las manos del sacerdote, del obispo, sean impuestas, esa persona se convierte en una extensión de Jesús sacerdote, se convierte en un sacerdote de acuerdo al rito de Melquisedec, es decir, ese sacerdote eterno que al fin y al cabo es Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que recibiste mediante una intervención profética cuando el grupo de presbíteros. Al principio no se usaba la palabra sacerdote porque no se quería mezclar el sacerdocio cristiano con el sacerdocio hebreo o judío, y por lo tanto le llamaban presbíteros a los sacerdotes de la nueva alianza, a los sacerdotes de Cristo Jesús. Cuando el grupo de presbíteros te impuso las manos. Es decir, mira, el problema con muchos de ustedes, hermanos evangélicos, es que no tienen tradición, no tienen historia, no tienen pasado. Pero no tienen tradición, no tienen historia, no tienen pasado, porque sus iglesias son muy recientes. Entonces, de la Biblia ustedes conocen algunos versículos y se basan en esos versículos desafortunadamente casi siempre para atacar, para lastimar, para ofender, para sembrar cizaña, para sembrar veneno. Por el amor de Dios, si algo nos pide el Señor es que seamos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Desafortunadamente, el cuerpo de Cristo está dividido y eso no es de Dios, eso es Satanás. Te digo una cosa más, y no para ofenderte, sino que para aclarar y para que se sepa dónde está la verdad. Si nosotros vamos a la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, la pregunta, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Seremos acaso nosotros los católicos? ¿Será acaso el Papa? No. Porque Jesús establece su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. La iglesia es apostólica, la iglesia de ustedes son recientes. La iglesia católica es desde el principio. Y dice la palabra de Dios, hijitos, estamos en la última hora y han venido muchos anticristos. Han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Es decir, desde el principio hubo desunión en la iglesia de Cristo. Y aquellos que se apartaron de la iglesia de Jesucristo para formar otras iglesias, dice el apóstol Juan, son los anticristos. No eran de nosotros. Si hubieran sido nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que todos no son de los nuestros. Y los que se van de la iglesia católica, por la razón que sea, que Dios los cuide, porque se van de la iglesia establecida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Prefieren una copia creada por un hombre o una mujer ante la real iglesia de Jesús, que es la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Podríamos hablar de esto un montón de tiempo, pero mejor vamos a la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, siento que he perdido la fe y que por más que trate no logro sentir a Dios. He pensado que Dios es más una ideología de masas.
Lo necesito para tener paz y no lo siento. ¿Cómo puedo sentirlo y que Él me sienta que lo necesito en mí? Gracias. Tania, desde Costa Rica. Lo que te puedo decir es, a mí me pasó lo mismo cuando era joven, pero era por la cantidad de resentimientos que yo tenía dentro de mí. Yo era una persona agria, una persona agresiva, una persona violenta. Dejé de creer en Dios porque pensaba que Dios no podía ser bueno con tanta maldad que había en el mundo, particularmente lo que pasaba a mi alrededor. Pero ¿sabes una cosa? Me sentía como tú. Me sentía vacío, me sentía sin propósito en la vida, sentía que mi vida no valía para nada. Entonces, la fe, Tania, no solamente es un regalo de Dios, no solamente es un don maravilloso de Dios, pero la fe es una decisión. Aunque tú no sientas nada, aunque no veas nada, aunque no experimentes nada, el decir, Señor, mi Dios, en ti voy a confiar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno comienza a perder la fe? Uno comienza a dejar de comunicarse con Dios. Comienzas a ya no orar tanto como antes. Y llega un punto en que ya no oras. ¿Y qué pasa cuando ya no oras? ¿Qué pasa cuando ya no piensas en Dios? ¿Qué pasa cuando Dios no es el centro de tu vida? Otras cosas comienzan a tomar prioridad en tu vida y esas cosas se convierten en tus dioses falsos, en tus ídolos. Eso me pasó a mí. Pero un día yo dije, no más. Aunque no encuentre a Dios, aunque no sienta a Dios, yo voy a seguir poniendo mi fe en Dios. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Toma la decisión de creer en Dios, aunque no sientas nada. La fe no es cuestión de sentir. La fe es un acto del intelecto, además de ser un don maravilloso de Dios. Que tú puedes decir, Señor, yo creo en ti y yo voy a hacer tu voluntad. Y vas a ver, con poquito a poco, a través de la oración, a través de la recepción de la Eucaristía y de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, y a través de las obras que tú puedas hacer de misericordia para la gloria de Dios, tu fe va a acrecentar en ti y vas a comenzar a ser una persona totalmente diferente. Te lo garantizo, porque lo que me pasó a mí, te va a pasar a ti también, porque Dios no tiene discriminación con nadie y Dios quiere que todos nos salvemos y contemplemos un día su gloria. Quiero recordarles, hermanos, que estaré, Dios mediante, el 3 de noviembre en Jacksonville, Florida, en la celebración de la familia EWTN, en el Prime Osborne Convention Center. Así que los esperamos allá, la entrada es completamente gratis. Estaré junto a Monseñor Willy Peña, Alejandro Bermúdez y otros hermanos de EWTN. Además de las charlas, de las conferencias, celebraremos la Santa Misa, el rezo del Santo Rosario y mucho más. Así que para más información, por favor, comuníquense con ewtn.com español o llamen al número 205-271-2900, 205-271-2900. Y también decirles que el 17 de noviembre voy a estar en Mazatlán, Sinaloa, México, sábado 17, estadio del Coliseo Instituto Cultural de Occidente, de 5 a 7:30 de la noche. Habrá una conferencia que este servidor va a dictar, también en la hora santa, tiempo de sanación, de liberación y de vida nueva. Para más información, por favor, comuníquense con Francisco Vega al teléfono 011-551-6691, 550597 o al correo electrónico lexberba@hotmail.com. Gracias por su atención, gracias por su apoyo a este ministerio, EWTN, Radio Católica Mundial. Oren por nosotros y cuando puedan, pues envíen donaciones para que sigamos llevando el mensaje del Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima.